perdóname. Y Él inmediatamente me hubiera limpiado de la culpa. De la culpa, lo hubiera desaparecido. Porque Él tiene el poder para hacer eso. Y yo hubiera podido seguir predicando sin problema. Pero ese día yo dije, Señor, jamás vuelvo a rechazar la oportunidad para hacerlo. Es mi deber, es mi responsabilidad. Y ay de mí si no predico el Evangelio. Así que te lo voy a decir a ti también, iglesia. Ay de ti si no predicas el Evangelio. Ay de ti si no respondes al llamado. Aleluya. De verdad te lo digo, ay de ti. Tal vez aquí no lo vemos, no entendemos la magnitud de esta frase de Pablo. Pero creo que Pablo sí la entendía, porque él había ido hasta el tercer cielo y entendía las repercusiones tan terribles que podía haber sobre su vida y su alma, y sobre la alma de muchas otras, por no obedecer a Dios. Te voy a decir lo que le dije a los estudiantes, espero no desmotivarte, pero no desmotivarlos, ¿verdad? Sino todo lo contrario, impulsarlos y motivarlos con este mensaje, amén. Te voy a pedir por favor que vayas conmigo a Lucas 17, 7 al 10. Lucas 17, 7 al 10. Bien, aleluya. Gloria sea al Señor. Lucas 17, 7 al 10. Por ahí lo vamos a tener en pantalla. Amén. Aleluya. Amén. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, y sígueme con tu vista por ahí, en la pantalla la tenemos. Dice: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no, dice Jesús. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debimos hacer hicimos. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, pongo en tus manos este mensaje, mi Rey bendito y glorioso, pidiéndote que impulsen los corazones, que fomenten los corazones, mi amado Señor, y que nos lleves a cumplir ese llamado precioso que tú nos has hecho a la iglesia, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Toma tu lugar, iglesia. La NTV dice: somos siervos indignos que simplemente cumplimos con nuestro deber. Simplemente cumplimos con nuestro deber. Iglesia, verás, te voy a explicar algo. Mira, predicar las buenas nuevas de Jesucristo es un verdadero privilegio. ¿Estamos de acuerdo con eso? Es un verdadero privilegio. Pero déjame exclamar algo fundamental, porque la realidad es que predicar de Jesucristo debe pensarse como una responsabilidad que lleva privilegios. Antes de pensar que es un privilegio, tenemos que pensarlo como una responsabilidad que lleva privilegios. Es decir, no merecemos ningún elogio especial de nuestro amo, de nuestro Señor, por hacer lo que debemos hacer. ¿Estamos? No merecemos nada de elogio. Dios no se está viendo a sí mismo tan beneficiado como para decir muchas gracias. Si no lo hubieras hecho, no hubiera podido hacer ningún cambio. Los salvos nunca se hubieran salvado, ¿verdad? Dios no está en extremo beneficiado de manera que tenga Él que agradecernos de alguna manera. En otra palabra, mira, lo que quiero decir es que Jesús tenía el derecho de esperar mucho de sus discípulos, y definitivamente Cristo tiene derecho a esperar mucho de nosotros hoy en día sin debernos nada. No nos debe nada.
Él tiene el derecho de esperar mucho de nosotros, y Pablo refleja ese mismo espíritu del verdadero siervo cuando destaca que todo lo que ha sufrido y soportado por causa de Cristo no es nada de lo cual deba gloriarse. Él mismo lo dice, su servicio fue motivado por un profundo sentido de obligación a su maestro. Cuando él predica el evangelio, estaba cumpliendo con su obligación. Por eso él mismo dice en 1 Corintios 9:16, ay de mí si no anunciar el evangelio. Aleluya. Porque para él era una responsabilidad, era un deber. Querida iglesia, todo esto lo digo porque siempre dentro de la iglesia hay alguien que aún de haber conocido, profundizado sobre Cristo, aceptado a Cristo, y aún después de ser constantemente llamado y enviado a predicar el evangelio, puede verse tentado a por los afanes de la vida dejar de lado la responsabilidad de predicar el evangelio y de ser testigo a su Señor. Aleluya. Porque muchos lamentablemente se quedan estancados y paralizados frente a los problemas de la vida, frente a las necesidades de la vida, y prefieren no seguir predicando el evangelio y ocuparse en otras áreas de su vida porque la vida duele. Ahora, yo mencioné al principio que es necesario verlo primero como una responsabilidad que lleva privilegio, más que un privilegio en sí mismo, aunque lo es. ¿Por qué? Porque hay muchos que al pensar como un privilegio se apartan de su llamado o de su obligación, porque dicen, bueno, pues si esto es un privilegio, yo no me siento tan privilegiado este día, yo no creo que soy merecedor de ese privilegio, por lo cual yo no voy a predicar, yo no voy a hablar, yo no voy a dar el mensaje, mejor me aparto y no digo nada y no hablo nada. Y eso sería desobedecer a una orden directa. Por eso es que yo tengo que hacerte entender esta tarde que el llamado del Señor a ser siervo de Él, a predicar el evangelio, no es un privilegio, pero es primero una responsabilidad, una obligación que tenemos que cumplir. Y esto es algo que Dios trató conmigo ya hace algunos años atrás. Porque había ciertos aspectos en mi vida, o algunas ocasiones en mi vida, en la cual por falta de pasión, por falta de hambre, o por cuestiones morales o espirituales, yo decía, Señor, este día yo no quiero predicar, este día me voy a apartar, mira, yo no quiero saber nada. No era porque me quería meter a ayunar y orar, no era porque sencillamente me sentía emocionalmente mal, físicamente mal, mentalmente mal, moralmente mal, y no quería hacerlo. Pero el Señor esto lo habló conmigo directamente, me hizo entender que yo tengo la responsabilidad de predicar el evangelio independientemente de cómo me sienta o cómo me vea a mí mismo. Entonces en una ocasión yo le dije al Señor, perdóname, nunca más vuelvo a rechazar la oportunidad que tú me das de predicar el evangelio. Ahora, con esto, iglesia, yo no quiero enseñarte tampoco que Dios no recompensará, porque Él da su pago a su debido tiempo. Cuando Pedro le dice a Jesús, lo hemos dejado todo, ¿qué recibiremos? En Mateo 19:27, la respuesta de Jesús fue la siguiente: y cualquiera que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierra por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero eso es por pura gracia y misericordia de Dios. Es decir, el galardón, la recompensa que recibimos de parte de Dios no es porque la merecemos, sino porque es misericordia y gracia de Dios. Nosotros tenemos la responsabilidad de predicar el evangelio de Jesucristo. Habiendo aplicado lo anterior, iglesia, quiero enfocarme en las palabras de Cristo mismo, pero las mencionadas en el versículo 8, donde Él ejemplifica 3 mandatos para todos aquellos aspirantes a siervo inútil, es decir, aquellos que hacen lo que deben hacer. Lucas 17:8 dice, no le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. Quiero enfocarme en estos 3 mandatos: prepárame la cena, cíñete
y sírveme, pero voy a desarrollarlos en reversa, es decir, voy a comenzar por lo que creo yo es el tercer mandato, voy a pasar por el segundo y voy a llegar al primero, que es un punto que quiero enfatizar muchísimo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo podemos entender? El primer mandato del Señor, ¿cuál es, iglesia, entonces? Bueno, perdón, el tercer mandato del Señor, yo solo me voy, ¿ok? ¿Es cuál? Sírveme hasta que haya comido y bebido. Iglesia, esto no es otra cosa que cumplir con la gran comisión que se nos ha encomendado. No es otra cosa que eso. Que dice Marcos 16:15, todos lo conocemos, dice, y les dijo, id por todo el mundo, ¿y qué? A toda criatura. Y esto fue un mandato, no fue una sugerencia. Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos. ¿A todas qué? A todas las naciones. Predicamos a toda criatura y predicamos a todas las naciones, iglesia. Dios nos ha enviado hasta el fin del mundo para predicar el evangelio de Jesucristo. Pues siendo testigos nosotros del poder de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, tenemos la responsabilidad de dar testimonio. Somos testigos y damos testimonio del poder de Dios que proviene de Él para salvación. No podemos avergonzarnos de predicar el evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Pablo lo decía, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, iglesia. O sea que servir es poner el plato sobre la mesa, es servir para que la gente hambrienta y pobre, necesitada de alimento espiritual, sea alimentada, sea saciada. La gente está necesitada, el mundo está necesitado, iglesia, pero como dijo Pablo, ¿cómo van a creer si nadie les predica? Si nadie les habla, si nadie les sirve el plato de comida. Por eso tenemos la responsabilidad de hacerlo. Pablo les decía que tenían que ir a predicar. Pues él decía, porque ¿cómo van a creer si nadie les predica? Porque la fe venía por el oír la palabra de Dios. Y había que predicar, iglesia. Ahora la Biblia dice que aquellos que predican el evangelio de Jesucristo son de pies que hermosos. Son los pies de los que anuncian la paz. Sí, aunque estén todos chavagosos, los pies sí también. Dice la Biblia que son hermosos los pies de los que anuncian la buena nueva de Jesucristo. Obviamente, lo que quiere decir este pasaje es que para Dios, los que andan y van a predicar, estos para Dios resultan hermosos, pues cumplen con su obediencia al Señor, cumplen con su deber al Señor. Y es precioso aquellos que van extendiendo el reino de los cielos, llevando un mensaje de paz, llevando un mensaje de esperanza. No hay mayor privilegio que este, ¿entendemos? En este sentido podemos ver que es privilegioso ir y predicarle a la gente, enseñándole que tienen esperanza, que hay una fe a la que se pueden aferrar. Y ellos van a verlo y van a decir, qué privilegio escuchar ese mensaje. Pero tú tienes que mantenerte en el pensamiento de es mi responsabilidad ir a predicarle sobre el privilegio del evangelio. Es tu responsabilidad y es mi responsabilidad, iglesia. Pero debo enfatizar una vez más, esto no es una sugerencia de parte de Dios, es un mandato que debemos asumir. Escúchame lo que te voy a decir aquí, esto es importante, mandato que debemos asumir aunque el contexto económico, familiar, emocional o físico nos lleve la contraria. Debemos obedecer sí o sí. Mira, mucha gente que no entiende esto y lo mira como una locura total. Ellos no irían en contra de su salud por predicar el evangelio de Cristo, ni en contra de su familia por predicar, ni en contra de su economía por predicar a Cristo. Pero aquellos que entendemos la responsabilidad que tenemos ante Dios de seguir predicando el evangelio, pase lo que pase, enseñarle quien señale, pruebas que vengan, no importa, entendemos que tenemos que hacerlo sí o sí, porque tenemos la responsabilidad de predicar en tiempo y fuera de tiempo, según 2 Timoteo 4:2. Tiempo y fuera de tiempo, dice 2 Timoteo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina.
¿Qué quiere decir este pasaje? Que no podemos estar buscando el mejor chance, el mejor tiempo para predicar cuando ya me sienta preparado, cuando ya me sienta emocionalmente estable, moralmente estable, mental, espiritual. Hasta entonces lo voy a hacer. No, la palabra de Dios dice que tenemos que predicar en tiempo y fuera de tiempo. Y Pablo lo sabía bien. Mira, yo me voy a 2 de Corintios 11, 23, 27 en la NTV. Te lo voy a leer yo. Mira, fíjate cómo dice. Pablo pregunta: ¿son siervos de Cristo? Sé que sueno como un loco, pero yo lo he servido mucho más. He trabajado con más fuerza, me han encarcelado más seguido, fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones, en 5 ocasiones distintas. Los líderes judíos me dieron 39 latigazos, 3 veces me azotaron con vara, una vez fui apedreado, 3 veces sufrí naufragio, una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes muy largos, enfrenté peligros de ríos y de ladrones, enfrenté peligro de parte de mi propio pueblo, los judíos y también los gentiles, enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares, y enfrenté peligro de hombres que afirman ser creyentes pero no lo son. He trabajado con esfuerzo y por largas horas y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Y Pablo pregunta: ¿eres siervo de Dios? Nosotros nos sentimos emocionalmente mal y ya no queremos predicar. Por eso es que quiero que entienda que es una responsabilidad. Así que si crees que eres siervo, pues sirve, mi hermano, sirve de verdad, haz lo que debes hacer. A ese concepto se refiere Cristo cuando dice: digan siervo inútil somos, porque hemos hecho lo que debemos hacer. Hay gente que no hace ni siquiera lo que debe de hacer. No están mal, pero de verdad mal, en extremos secos, como mencionábamos el domingo. Tenemos que predicar el evangelio, nos guste o no. Si somos llamados a ello, tenemos que predicar. Escuchaba a un pastor ya anciano decir en una entrevista que cuando los jóvenes predicadores venían a él le daba un consejo particular, o más que un consejo, en una frase que le decía: si Dios te llama, ya tienes un problema, pero si no respondes, ya tienes 2. Y eso es cierto. Predicar el evangelio, no te voy a andar con cuentos, no es fácil, porque va a haber crítica, va a haber señalamiento, va a haber sufrimiento. Eso es una realidad. Pero no obedecer al llamado, iglesia, es 1000 veces peor. Es 1000 veces peor. Y tú tienes que entender esto, porque si Dios te ha llamado desde tu juventud, si Dios te ha hablado desde hace tiempo una y otra vez de que tienes que obedecerle y que tienes que predicar, ahí de ti si no obedeces, Dios te libre si no obedeces, porque vendrá sobre tu vida un juicio terrible. Habrá algo que no te va a permitir avanzar en la vida. Siempre irá el fracaso y nunca verá la gloria de Dios como es debido. Aleluya. Así que es necesario que obedezcamos y sirvamos al Señor, iglesia. Amén. Esto me lleva al siguiente punto, porque a su debido tiempo te darás cuenta que daremos cuentas al Señor tanto por lo que hablamos como por lo que no hablamos. Aleluya. Y eso me lleva al segundo punto, que es: cíñete. Lo que significa esto, iglesia, es fajar todo alrededor, sujetar el cinturón de uno. Esto es literal o figurativamente, ceñir. Lucas 17:8 dice ahí mismo en ese pasaje, pero lo dice en la Biblia de las Américas: y vístete adecuadamente. La otra ocasión donde se usa la misma palabra la encontramos en Hechos 12:8, cuando Pedro es liberado de la cárcel. Un ángel le aparece y le dice el ángel: síguete y átate la sandalia, porque estaba a punto de sacarlo de la cárcel para que siguiera predicando el evangelio. Pero en cualquiera de los casos, iglesia,
La connotación de esta palabra tiene que ver, escucha eso, tiene que ver con acción inmediata, con estar listo y preparado para lo que venga, para lo que tengamos que hacer, lo que nos cueste, lo que nos duela, lo que sea necesario con el fin de obedecer a nuestro Señor. Aleluya. Para ser más preciso y más exacto, se trata de ser sencillamente valientes. De eso está hablando el pasaje. Tenemos que ser valientes en cualquier circunstancia, vestirnos de coraje, vestirnos de determinación, vestirnos de constancia, vestirnos de temeridad, o sea, tener esa, ¿cómo es la palabra más precisa? Temeridad, o sea, temerario, de valor. A eso se refiere con ceñirse. Cíñete, iglesia, y deja de ser cobarde. Aleluya. Predica el evangelio. Jueces 7:3 dice: por lo tanto, dile al pueblo, dice Jehová, dile al pueblo, a todo aquel que le falte valentía o que tenga miedo, que abandone este monte y se vaya a su casa. Iglesia, te van a mandar para la casa si no entiendes esto. Mira, yo estoy seguro que muchos de estos que iban a pelear ahí, después se lamentaron. Pero como fueron dominados por el miedo, fueron dominados por el temor, se fueron para su casa. El Señor dijo: mejor váyanse, porque van a estorbar acá. Y cuando estaban allá en la casa y vieron la tremenda victoria que Dios hizo a través de los que se quedaron, se han de haber querido rasgar la vestidura, han de haber dicho: ¿por qué no estuve ahí? Si tan solo hubiera tenido el coraje y la valentía para hacer lo que tenía que hacer, por lo menos hubiera quedado ahí firme. Pero no, fui miedoso, fui temeroso, fui un cobarde, me alejé. Iglesia, te van a mandar para la casa si no entiendes que tienes que tener valor, tienes que tener coraje, tienes que atreverte a hacerlo. Ahora es cuando, iglesia, ahora es cuando. Oh, querido hermano, pero mira, no te preocupes si no sabes de dónde sacar el valor. Porque tal vez alguien por acá podrá decir: es que de verdad yo quiero, pero siento algo que no me atrevo, que siento que no tengo fuerza, no tengo el coraje suficiente. Mira, yo entiendo eso. Y no te preocupes si no sabes de dónde sacar el valor. Porque la palabra te muestra dónde. Si sabes pedir correctamente al Dios de los cielos, Él te lo va a dar. Él te dará lo necesario para que tú prediques el evangelio. Vamos, tú te lo sabes. Hechos 1:8. ¿Qué es lo que dice, iglesia? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Iglesia, mi hermano, esto es tan sencillo como venir a Dios y decirle: Señor, mira, soy deficiente y te voy a ser sincero, hay ciertos temores, pero aquí estoy. Revísteme de tu poder, derrama tu gloria sobre mí, abre mi boca, dame valentía, dame lo necesario para predicar el evangelio, y Él te lo va a dar, iglesia. Él te va a abrir la boca. Había un hombre muy conocido como uno de los grandes avivadores. Su nombre es bastante difícil de pronunciar para mí, pero ese hombre era plomero. Su biografía, él está en uno de los libros de los generales de Dios. Su biografía dice que este hombre, cuando se paraba frente al púlpito al dar de predicar, los nervios eran tantos que lo controlaban y empezaba a hablar puras tonterías, y después era tartamudo y empezaba a tartamudear y era terrible. La gente que estaba ahí dice que era muy cansado, todo el mundo se desconcentraba, nadie quería escucharlo porque era horrible escuchar a ese hombre hablar. No podía dar una con sus palabras, ni una. Pero en una ocasión dice que él, estando en un culto lejos de su iglesia, en un evento en particular, le hablan acerca del poder del Espíritu Santo y de la necesidad de ser bautizado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, él, estando ahí, pide a la pastora, no sé si de la iglesia o alguna pastora que estaba en oración, y le pide que ore por él para que reciba el bautismo del Espíritu Santo. Aquella mujer impone mano y ora por él, y aquel hombre recibe un bautismo del Espíritu Santo sobrenatural. Cuando él regresa a casa y empieza a predicar, el panorama cambia completamente.
completamente. Su esposa todavía no lo escuchaba predicar. Su esposa no creía mucho en su ministerio, pero lo apoyaba, lo impulsaba. Y cuando le contaron a ella que su esposo había cambiado y que predicaba con sagacidad, con bondad del Espíritu Santo, ella no lo creyó a nadie. Así que se fue hasta el servicio y se sentó atrás. Y dice la biografía que cuando escuchó hablar a su esposo lleno del poder de Dios, ella gritaba diciendo: ese no es mi marido, ese no es mi esposo, ese no es mi marido. Asustada de ver el poder de Dios obrando a través de ese hombre que era su esposo. Iglesia, cuando tenemos fe y sabemos pedir al Dios vivo, yo te aseguro que Él te dará lo necesario para que prediques el Evangelio y le seas testigo, no solamente en Progreso, en Tamaulipas, en México y hasta lo último de la tierra, pero tienes que ceñirte, ciñete. Y luego la rodilla y clama, y eso quiero llevarlo para el tercer o primer mandato. Prepárame la cena. Prepárame la cena, le dice el amo a su siervo. Iglesia, figurativamente este mandato orden se puede entender, déjame leértelo exactamente, dice, se puede entender como la acción de preparar un ambiente o situación favorable para alguien, creando las condiciones necesarias para un mejor servicio. O sea, sí, preparar la cena significa que tú tienes la responsabilidad de preparar el ambiente y las condiciones necesarias para servir mejor a tu Señor, para presentar mejor ese platillo. Necesitas reunir las condiciones necesarias y preparar el ambiente necesario para que cuando sirvas el platillo sea un verdadero platillo, un manjar. Pero yo no me quiero andar por rodeos, iglesia. De lo que estoy hablando específicamente es aquello que se le conoce como el ABC del cristiano. ¿Alguien sabe por ahí de qué estoy hablando? Nadie. Ya lo hemos mencionado en otras ocasiones. El ABC del cristiano. ¿Alguna idea? ¿Nadie? Bueno, yo le añadí una más. ABCD. Lo que hago referencia, iglesia, es el ayuno, en la oración, la meditación de la palabra. Por lo general, ahí se termina todo. Generalmente siempre dicen ayuno, oración y meditación de la palabra, el ABC. Pero yo le añadí un C, un D, que tiene que ver con arrepentimiento. Tiene que ver con esto. La meditación de su palabra es para escuchar a Dios hablar. La oración es para comunicarte con ese Dios. El ayuno es para humillarnos ante Dios. Y el arrepentimiento tiene que ver con apartarse, santificarse para Dios. Sí, y es necesario. Ahora, uno de los mejores ejemplos de esto lo podemos ver en el profeta Daniel. Capítulo 9, versículo 2 al 3 dice así: en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová. Estaba meditando en la palabra de Jehová. Dice que había de cumplirse las declaraciones, las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Cuando leyó en las escrituras las fechas de que el pueblo ya tenía que haber sido libre, entonces dice: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego y ayuno, cilicio y ceniza. Ese es Daniel. Leyó la palabra, estaba meditando la palabra, se dio cuenta de una revelación, Dios le habla en ese preciso momento y entonces vuelve su rostro a Dios en oración y ayuno y clamor a Dios ferviente. Versículo 20-21 dice: aún estaba hablando y orando, y escucha ahí, y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando
cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y aquí viene el giro tremendo, iglesia. Versículo 22 dice: y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Aleluya. Mira, ¿por qué este punto es sumamente importante? Porque esta es una diferencia fundamental de aquellos que aspiran a ser siervos inútiles de Dios. Aquellos que entienden que tienen que hacer lo que deben hacer. Aquellos que definitivamente entienden sus responsabilidades. Y que oran, y que meditan en la palabra, y que ayunan, y que se arrepienten ante Dios de su inmoralidad o de su pecado. No que lo relegan ahí escondido, sino que lo presentan a Dios, iglesia. Porque hoy en la actualidad, mira, hay muchos predicadores modernos que de lo único que dependen es de su talento, es tal vez, iglesia, de su carisma, tal vez de su intelectualidad, de su profesionalidad vocal, y no son más que eso, iglesia. Pero no hay esa comunión con el Dios vivo. Ya no oran, ya no ayunan, ya no meditan profundamente. De todos modos ya tienen un título teológico, ya no importa tanto hacerlo. Esto es lo que va a marcar la diferencia fundamental, el prepararse adecuadamente. Si podemos aplicar el A, si podemos aplicar el B, si podemos aplicar el C y el D, vamos a ver que la gloria de Dios desciende, y el mismo Dios de los cielos va a enviar al ángel Gabriel si es necesario, y te va a decir: he venido a traerte sabiduría, he venido a traerte entendimiento para que sepa que yo soy Jehová. Eso es lo que necesita esta generación, iglesia, que clame, que ore, que ayune. Pero si haces lo que debes de hacer, si por lo menos eres un aspirante a siervo inútil real, el que menciona aquí en este pasaje. Ahora, si tú no estás haciendo esto, y por ahí comenzó realmente el Señor, prepárate. Si tú no estás haciendo esto desde el principio, no estás en ayuno y en oración, iglesia, y voy a concluir con esto, porque la Biblia habla de dos tipos de siervos inútiles. Dos tipos. Primero, el que mencionamos aquí, a este siervo inútil, pero que se refería a alguien que hace lo que debe de hacer sin excusas ni merma. Hace lo que debe de hacer porque sabe que es su responsabilidad. Pero Mateo 25 menciona a otro siervo inútil. Es otro siervo inútil que por temor, por miedo, escondió su talento, el que se le había dado. Recibió una orden, pero él tuvo miedo, fue un cobarde y lo escondió. Y Mateo 25:30 dice que su amo se molestó de verdad, se enojó y dice: y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. La pregunta creo que es clara: ¿cuál siervo vas a ser tú? ¡Santo! ¿El inútil en el sentido de aquel que hace lo que debe de hacer? ¿O el inútil que por cobarde rechazó y desobedeció a su amo? ¡Aleluya! Para él será la oscuridad, el lloro, las tinieblas y el crujir de dientes. Pero para el primero, del que hemos estado hablando, para ese será ver la gloria de Dios manifestada. ¡Aleluya! Cuando cumplimos con nuestra responsabilidad, iglesia, y nos preparamos bien, nos ceñimos bien, entonces vamos a estar listos para ir y predicar el Evangelio de Jesucristo. Vamos a ver la gloria de Dios. Cada uno de los que estamos acá tenemos la responsabilidad de ser siervos inútiles en este primer significado, de ir y hacer lo que tenemos que hacer. Qué terrible va a ser para muchos que lleguen a la presencia de Dios y que Dios le diga: ¿y qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste?
¿Cuántas veces no te hablé? ¿Cuántas veces no te desperté de madrugada para que me buscaras? ¿Cuántas veces no te llamé? Pero tú decidiste tomar otro rumbo, otra dirección. Pues ahora viene la oscuridad. Ahora viene el lloro. Ahora viene el crujir de dientes y muchos probablemente así estarán, llorando, gimiendo, desesperados, queriendo rasgarse la ropa, arrancándose los cabellos, porque no eligieron cuál siervo inútil ser. Aquel que hace lo que su amo le pide, inmediatamente le obedece por amor a él, o aquel que esconde lo que su amo le dio. ¿Qué siervos vamos a ser? Por lo menos yo, a nivel personal, porque esto lo decide cada quien, yo tomé una decisión. Y recuerdo exacto el día. Fue un día de servicio en Molino del Rey, que ahí fue donde le dije al Señor, perdóname, Señor. Ese día había rechazado la oportunidad de predicar ahí. No me sentía bien, pero me sentí tan mal después por no haber predicado el mensaje que Dios me había dado. Señor, me compujo de corazón, sentí el corazón oprimido, como apachurrado, como que se quería destrozar. Yo entendí que el Espíritu estaba muy contristado conmigo, porque a pesar de no sentirme privilegiado en ese momento, no sentirme moralmente bien, no sentirme espiritualmente bien, mentalmente bien, aún así el Señor podía usarme. ¿Por qué? Porque solo bastaba con que yo viniera con un corazón genuino a Dios y le dijera, Señor, perdóname de verdad, discúlpame, perdóname. Y Él inmediatamente me hubiera limpiado de la culpa no hubiera desaparecido. Porque Él tiene el poder para hacer eso. Y yo hubiera podido seguir predicando sin problema. Pero ese día yo dije, Señor, jamás vuelvo a rechazar la oportunidad para hacerlo. Es mi deber, es mi responsabilidad. Y hay de mí si no predico el Evangelio. Así que te lo voy a decir a ti también, iglesia. Hay de ti si no predicas el Evangelio. Hay de ti si no respondes al llamado. Aleluya. De verdad te lo digo, hay de ti. Tal vez aquí no lo vemos, no entendemos la magnitud de esta frase de Pablo. Pero creo que Pablo sí la entendía, porque él había ido hasta el tercer cielo y entendía las repercusiones tan terribles que podía haber sobre su vida y su alma, y sobre la alma de muchas otras por no obedecer a Dios. Pero que ese no sea nuestro caso. Ponte de pie, por favor. Aleluya. Por favor, cierra tus ojos ahí donde estás.